¿Has sentido alguna vez el poder de la oración? ¿Crees tal vez que se trata de repetir palabras preestablecidas? En este episodio te contamos cómo la oración es una práctica de conexión con la esencia del todo y cómo nos sirve para comunicarnos desde el corazón. Bienvenidos a la 6ª temporada de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Este es el episodio 86. Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Wendy Bosch. Y yo soy Maui Moreno. Y estamos muy emocionadas de estar aquí otra vez, de empezar nuestra 6ª temporada. Es el episodio número 86. Pero antes de empezar, 2 cositas. La primera es que les deseamos un muy feliz año, que sea un 2019 maravilloso, lleno de bendiciones y lleno de todo lo que necesiten para aprender, para crecer, para ser una mejor versión de ustedes mismos. Y lo segundo es para recordarles que el libro que estamos leyendo durante este mes, enero, es el libro Comienza donde estás, de Pema Chodron. Es un libro maravilloso que habla sobre cómo encontrar la compasión primero hacia nosotros mismos y después hacia los demás. Es un libro precioso, así que no se lo pierdan. Y recuerden también que a finales de la primera semana de cada mes es cuando nos reunimos, Magu y yo, y bueno, la comunidad entera, a charlar en vivo sobre el libro que estemos leyendo en el mes. Entonces, pueden participar ya sea en el grupo cerrado de Facebook del podcast o también en nuestras cuentas de Instagram. Uh-huh. Cada mes hablamos sobre el libro, así que no falten, es más o menos en 2 semanas, por ahí nos vemos y vamos a anunciar el libro que vamos a leer en febrero. Así que no falten. Y bueno, pues con esa mini introducción e invitaciones vamos a entrar de lleno al episodio del día de hoy, que es un tema que a mí en particularmente en este momento de mi vida me trae enamorada, pero yo voy a hablar de eso un poquito después, que es sobre la oración. ¿Qué es la oración? ¿Por qué hay muchísima gente que le encanta? ¿Por qué hay mucha resistencia en otras personas? Etcétera. Un tema muy importante y yo creo que es un tema perfecto para iniciar esta 6ª temporada y también el resto del año. Así que le voy a ceder la palabra a mi querida amiga para que nos hable cuál es su posición sobre esto. Amiguita, te toca. Yo estoy aquí para representar el lado de aquellas personas que tal vez nos cuesta. Entiendo que la oración tiene un gran poder, que tiene un gran poder de consolación, de consuelo para muchas personas, de expresión de fe, que es algo que está, yo creo que la mayoría de nosotros admitiríamos que está muy vinculado a la práctica religiosa convencional, ¿no? Seamos cristianos, seamos musulmanes, seamos judíos, seamos budistas, casi todas las grandes religiones mundiales tienen a la oración como una práctica central. Sin embargo, para mí, en lo personal, es algo que siempre me ha costado, que de hecho nunca he hecho. O sea, lo he hecho cuando era niña y practicaba como católica y estaba pues estudiando y preparándome para hacer mi primera comunión, iba a confesión y esas cosas. Pero sí que es verdad que lo encontraba muy hueco para mí. Era hueco porque era algo que había simplemente que hacer, era una obligación y era una repetición de una serie de palabras que en ciertos momentos podían tener un poquito más de resonancia, pero que en la mayor parte de los momentos no tenían ninguna resonancia para mí, básicamente. Entonces, a lo largo de los años me he encontrado con muchas oraciones que sí que me han gustado mucho, que sí que han resonado mucho conmigo las palabras, que sí que me han parecido que tenían una cierta belleza, incluso poética, y que por lo tanto he escrito, y algunas veces, pues incluso cuando me lo he encontrado por ahí escrito, he dicho, uy, qué bonito, lo voy a decir, ¿no? Pero siempre me ha costado y me cuesta. Y en este sentido, mi madre diría
nena, es que eres un poco como, como rara, o sea, porque lo que más me cuesta es esa impresión que me da de que estoy pidiendo, de que hay una relación que se establece por medio de la oración para pedir ayuda, para pedir intervención, para pedir resolución. Y eso en mi experiencia personal, me ha creado, me ha parecido incómodo, me ha parecido muy incómodo, porque cuando pides, desde el punto de vista egoico, siempre cabe la gran posibilidad de que no se te dé. Y entonces eso es un fracaso. Entonces, para mí la oración siempre ha sido un ejercicio muy arriesgado. Como de, yo quiero pedir algo, pero ¿y si no me lo dan? Pues entonces, ¿para qué sirve la oración? Y he quedado como en evidencia, ¿no? Entonces, siempre he tenido esa relación un poco egoica de decir, es que yo no tengo por qué pedir. O es que si pido, a lo mejor no me lo dan. Entonces, pues he perdido el tiempo, ¿no? Al ser una práctica relacional con un poder mayor, con un poder que no es evidente, con los sentidos, también siempre he pensado que eso de esperar una respuesta pues crea expectativas, puede crear decepción, crea dualidad, porque crea una separación entre el que está pidiendo, el que está orando, el que está el que está peticionando, y ese ser o esa entidad o ese espíritu, esa esencia que está al otro lado que recibe, ¿no? Entonces, esta es un poco mi historia personal. Uh-huh. ¿Cómo escogemos las palabras? Si no nos fluyen, ¿qué hacemos? Tenemos que pedir siempre o tenemos que rezar siempre con las palabras de otros. Podemos crear nuestras propias oraciones. Y si nos atascamos porque no nos salen las palabras, ¿qué hacemos entonces, no? Nos puede llevar al enganche, nos puede llevar a agarrarnos a una petición o a una visión de lo que queremos. ¿Cómo nos ayuda a desprendernos? ¿Cómo nos ayuda a realmente conectar con eso a lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, yo tengo muchas preguntas. Muchas respuestas. Yeah. Exacto. Entonces, realmente, esto va a ser la bomba, porque yo vengo del lado escéptico y Wendy está aquí para vendernos la moto, o sea, la moto de la oración, que es básicamente para decirnos que la oración es una práctica maravillosa, que yo intuyo que lo es, por supuesto, pero que yo personalmente no he podido conectar con esa práctica. Así que hoy vas a conectar, amiga. Te prometo que hoy vas a empezar a... Sí, bueno, mucho que decir. Tengo mucho que decir porque, a ver... Para empezar, nada más quiero decirles que en realidad llevo pocos meses dedicándome a una exploración profunda de la práctica de la oración, porque no me había dado cuenta que ya lo hacía desde que era niña. ¿Y por qué? Primero, como en todo, ¿no? Y en este mundo espiritual, estamos viendo, sin lugar a dudas, un despertar de lo femenino, es decir, de la energía de lo femenino, que no es de la mujer, o sea, de lo femenino. Y esto también se está dando en prácticas como la oración. La oración que tú comentas, amiga, ¿no? La de repetir palabras de otros que no entendemos el significado, que no nos significan absolutamente nada, eso es una oración muy masculina en el sentido que nos han enseñado exactamente eso, o sea, hay un Dios allá afuera, o sea, muy lejano, tú como humano estás en una posición muy pequeñita y entonces tienes que ponerte de rodillas, exactamente, a suplicar, a pedir intervención divina, a pedir los milagros y a esperar con toda tu fe que ese Dios que está allá afuera te conteste y te satisfaga tu necesidad o tu expectativa. Y eso es mucho la visión masculina de la vida, y de nuevo, no del hombre, o sea, de lo masculino, del patriarcado, que hemos hablado mucho sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Si recuerdas, incluso cuando vimos, y bueno, compartimos un episodio completo, la película de
María Magdalena, exacto. Lo que más nos impactó fue eso, ¿no? Cómo vemos esta separación de los apóstoles hombres, o sea, quieren enfocarse en construir una iglesia, una religión, con un dogma, y ella dice, no, o sea, quiero enseñar el camino para encontrar a Dios dentro de cada uno, como dijo el Maestro Jesús, ¿no? De el reino de los cielos está dentro de ti, solo date cuenta. Bueno, exactamente. Simplemente para los que nos escuchan y no han escuchado ese episodio, que sepan que es el episodio 53, el de María Magdalena, y el 45 habla del divino femenino, ¿ok? Por si alguien los quiere ir a investigar. Muy bien, perfecto. Bueno, pues exactamente lo mismo ocurre con la oración. Y yo durante toda mi vida me negué, como tú, me resistí, me negué a la oración vista con esta mirada patriarcal o masculina. O sea, que te aprendas el credo y te aprendas el Ave María y te aprendas de bla, bla. En mí no resonaba, para mí, ¿ok? O sea, hay muchísimas personas que sí, adelante, porque la oración tiene mucho poder y ahorita voy a eso, ¿no? El por qué tiene tanto poder. Pero con esto quiero decir nada más que hay... No estoy sola. ¿No? Y que hay otra manera de orar, que no tiene nada que ver con estas... con los rezos claro, católicos, con los rezos cristianos. Claro. Y que no tiene que ver... ¿sí? Con este intentar manipular al Dios ajeno para que satisfaga mis expectativas y que si no lo hace, entonces yo voy a perder mi fe o que no voy a volver a intentar orar por miedo o por resistencia o por lo que tú quieras, ¿sí? O no te vas a sentir digno de, es decir, esa autocrítica, en vez de volverla hacia ese Dios, la vas a volver hacia ti y decir, es que no me lo merezco. Exactamente. ¿No? Entonces, vamos a guardar ahorita en un cajón con llave todas estas creencias de eso, o sea, o no me lo merezco, o soy demasiado pequeñita para que Dios me escuche, o 3, cuando yo oro, en realidad quiero manipular a Dios para que satisfaga mis necesidades, ¿sí? Entonces, vamos a quitarlo ahí, a guardarlo muy bien y vamos a hablar de la oración como es en este momento, como yo la estoy explorando y que de verdad cada día me enamora más, ¿no? Y me gustaría diciendo que si la meditación es descubrir, y por descubrir me refiero a lo que la palabra significa, o sea, quitar lo que cubre, o sea, descubrir, ¿no? Si la meditación trata de quitar todas esas capas y esos velos para encontrar dentro de ti la esencia, o llámale la esencia divina, o llámale Dios, o conciencia, como tú quieras, pues, pero encontrar eso que es fuente de todo, ¿sí? Trata de quitar entonces capas a partir de la concentración y la relajación mental. La oración hace lo mismo, pero desde la conexión del corazón, no tiene que ver con la mente. O sea, la oración ocurre en el corazón, la meditación ocurre en la mente, ¿sí? Entonces, ahora, las dos son necesarias, las dos tienen mucho poder, las dos, pero para mí, lo que he descubierto, la gran diferencia es esa. O sea, queremos básicamente llegar a lo mismo, o sea, queremos reconocer lo divino, ¿sí? Queremos conectar con la esencia, pero la mente es a través de la mente y la oración es a través del corazón, ¿sí? Entonces, cuando yo oro, no estoy repitiendo palabras ajenas, para nada. O sea, simplemente es... En lugar de intentar concentrar a mi mente con la respiración y relajarla y todo eso, empiezo a respirar igual, pero desde mi corazón, o sea, como viajando a mi corazón, ¿sabes? O sea, como ahí. Y desde ahí, literalmente, tú, o sea, conectas con lo divino que ya está en ti y afuera, o sea, y afuera también, porque no hay dualidades, o sea, es lo mismo, ¿no? O sea, conectas con esta gran unidad desde el corazón y desde ahí
lo que surja, o sea, y desde ahí fluyes. ¿Me explico? Uh-huh. Porque, claro, a veces la oración o la conversación que tienes con lo divino es de petición, de ayuda, por supuesto, pero muchas veces es de gracias también, ¿no? Y para mí el gran fenómeno también que tiene la oración y su gran poder son dos cosas. Tres. Uno es la práctica espiritual instintiva del ser humano es la oración, ninguna otra. Es instintiva. O sea, todos los seres humanos, incluso los más ateos de ateos, cuando, por ejemplo, cuando un ser querido que está a punto de morir se salva, o cuando están presentes en el nacimiento de su primer hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, momentos muy especiales que de manera instintiva viene, o sea, sale un gracias. ¿A quién le dices gracias? ¿O a qué? Yo creo que aquí estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que esto y lo acabo de escribir además, porque me ha parecido muy importante que básicamente es eso, la práctica espiritual instintiva por excelencia es la oración. Uh-huh. Yo creo que eso es porque los seres humanos tenemos el lenguaje y necesitamos expresarnos a través del lenguaje y necesitamos comunicarnos. Es como, o sea, no somos seres humanos sin el instinto de la comunicación. Entonces, la oración nos viene de ese deseo profundo de comunicarnos, que no siempre es lógico ni es expresivo de una manera lingüística. Sí, exactamente. No está necesariamente dirigido por la mente, ¿no? Sino que es, como dices tú, un instinto que hace que en ciertos momentos cumbres o claves o muy, muy, muy trascendentales o muy críticos tengas una pulsión, porque es que es una pulsión, por expresarte a algo, ¿no? O sea, a algo que está más allá de ti, pero de lo que eres también parte. Sí, claro, o sea, y de nuevo, o sea, llámenle lo divino, Dios, universo, vida, cosmos. Energía, lo que sea. Exactamente, ¿no? O sea, los nombres no tienen importancia, ¿no? O sea, es lo que sucede y exactamente, o sea, lo extraño o el gran poder, ¿no?, que tiene la oración es que de manera instintiva, no importa tu edad, no importan tus creencias, tu lenguaje, tu religión, o sea, en los momentos cumbres de tu vida, tanto positivos como negativos, por llamarlos así, de manera instintiva conectamos con el corazón y desde ahí surge una comunicación con el todo, uh-huh. Ya sea de petición, de gracias, de lo que tú quieras, pero surge esto y eso es de manera instintiva y no tiene que ver con nada más, ¿no? Eso es muy interesante porque entonces, o sea, todas las oraciones de las religiones, las que sean, básicamente, o sea, lo que tratan es de decirnos, existe una manera para poder expresar y comunicarnos con el todo. O sea, podemos comunicarnos con eso. Que en realidad es comunicarnos con nosotros mismos también, ¿no? Claro. O sea, yo creo que a lo mejor tal vez es un poco un trabajo de desmitificación. O sea, sí. que yo he estado orando toda mi vida sin darme cuenta, porque cuando tenemos diálogos internos, sobre todo cuando no son diálogos, o sea, obviamente que no estamos hablando de la ruminación mental, ¿no? Estamos hablando de momentos en los que realmente sientes que hay algo que fluye de ti, algo que quieres comunicar, pero no solo quieres comunicar a nadie en concreto, sino que simplemente fluye, ¿no? Es como que tienes las puertas del corazón abiertos y muchas veces a nivel mental lo racionalizamos diciendo estoy teniendo un diálogo interior conmigo misma. Pero es una manera de orar, es una manera de expresarte. Claro, vamos, o sea, siempre que cualquier tipo de diálogo, el que sea, uh-huh. pero que sea una conversación, por ejemplo así, dirigida hacia algo que ya sea que tú sientas que es en tu interior o sientas que es afuera, pero que lo que sí sabes es que no te estás dirigiendo a tu mente egoica,
O sea, no es tu mente contestando y pensando. Exactamente. Entonces, o sea, para mí la verdadera oración es esa. O sea, es que todos, exactamente, o sea, todos los seres humanos nos comunicamos con sí, vamos, con el todo de manera instintiva. O sea, repitiendo palabras ajenas de memoria o no. O yo, o sea, tengo prácticamente cada mañana mis conversaciones con la esencia, pues, en mi diario, o sea, ¿no? Uh-huh. O sea, que tengo las mismas conversaciones que llevo toda mi vida teniendo dentro de mí, pero ahora con puño y letra, y verdaderamente el poder transformador es espectacular, ¿no? Pero sí, entonces, el poder de la oración es ese precisamente, o sea, es que de manera instintiva, la vida misma nos lleva, o sea, a salir de la mente y bajar al corazón. Y generalmente sucede exactamente en momentos muy cumbres. Y eso es un gran como, o sea, qué interesante que cuando pasan cosas muy fuertes, tanto de luz como de sombra, instintivamente bajamos al corazón, o sea, salimos totalmente de la mente, bajamos al corazón y desde ahí ocurre una conexión que muchas veces es totalmente silenciosa y se siente simplemente como una emoción de gratitud o de amor o de presencia o de lo que o de miedo o de ayuda, bla, bla, pero que es una comunicación emocional, pues, o sea, que no tiene que ver con las palabras que estamos recitando. Y para mí esa es la verdadera oración. O sea, okay. ¿Sabes? Entonces, si yo te dijese, ¿cómo para una persona que diga, ok, lo pillo, me llena, me resuena, cómo? Porque muchas veces yo creo que lo que me ha pasado a mí en mi experiencia personal es que no me doy, no me doy permiso porque tengo resistencias en torno a esto. Sí, claro. Y dos, cuando lo intento, como me siento incómoda, pues no me sale, porque ya estás en la mente, ya te estás contando las historias. Entonces, ¿cómo recomendarías tú que empezásemos con una práctica de oración diaria que que realmente nos ayudase a reconectar, o sea, bueno, pues a expresarnos de esta manera, desde el corazón? Ok, la manera en que yo personalmente lo hago es algo nuevo que le escuché a una mujer americana que se llama Janet Conner y que de verdad, o sea, si tienen interés en la oración, en el prayer, o sea, se las recomiendo muchísimo. Tiene su propio podcast, bueno, acaba de terminar ya su podcast que duró 6 años, que se llama Soul Directed Life, pero empieza uno en febrero, que es su nuevo podcast, que trata exactamente sobre la oración. Va a entrevistar a muchas personas cómo les enseñaron a orar y ahora cómo oran, ¿no? Ya cuando han avanzado en el camino. Y entonces muy, muy interesante su perspectiva. Y ella, en un mini curso que tomé con ella, porque me gusta muchísimo, dijo algo que a mí me abrió la puerta así y me enamoró profundamente de la oración que voy a compartirles ahorita. Es muy fácil, literalmente son 30 segundos y de verdad puede abrirles la puerta, amiga, a ti y a quien quiera probar esto. Y simplemente ¿se han dado cuenta, por ejemplo, que casi siempre cuando vamos a iniciar algún ritual, por ejemplo, a meditar, o sea, general, o en India, en Nepal, en el budismo, por ejemplo, tocan campanas o tocan gongs o lo que sea, pero casi siempre es en 3. O sea, 3 respiraciones, 3 ohms, 3 invocaciones, o sea, 3 de todo, 3, ¿no? Y entonces Janet compartió algo increíble que dice, ok, ¿por qué son 3? Y dice, ok, porque en la primera le estás diciendo a lo divino, aquí estoy, ¿sí? Entonces, vamos, en el primer Om, por ejemplo, es, aquí estoy. En el segundo es, y sé que tú también estás aquí. Y el tercero es, abro todo mi ser
Y, o sea, incluso si quieren visualizar literalmente que su cuerpo, o sea, se abre completamente, ¿no? O que tienen un cierre y se bajan el cierre y el cuerpo se abre, vamos, o sea, como ustedes quieran, o desde arriba de la cabeza, o sea, como quieran. Pero en el tercero es, o sea, y abro la totalidad de mi ser para recibir tu guía, tus consejos, tu amor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eso yo lo hago todos los días en la mañanita, llevo haciéndolo más o menos unas 8 o 10 semanas. No canto Om, sino son 3 respiraciones muy profundas para sentarme, pues, ¿no? Y o sea, mientras respiro, digo esto mentalmente, o sea, tal cual. Aquí estoy, sé que tú también estás aquí y en este momento abro todo mi ser para recibir tu guía, tus consejos y tu amor. Y cierro con el somos uno. Y de ahí puedo continuar con mi día porque para mí eso es una oración sumamente poderosa porque simplemente es, aquí estoy y tú también. Y si, o sea, tú, llámesele esencia divina, yo superior, conciencia, o sea, lo que sea, ¿eh? Y me alineo en este momento en plena conciencia, ¿no? O sea, con lo que venga, o sea, con las guías, con la guía, con el consejo, o sea, con lo que ocurra. Y yo particularmente, o sea, por mis creencias particulares, cierro con el somos uno mismo. No, porque yo creo que no hay dualidad en realidad. Entonces ahí es, o sea, puedes continuar con tu día normal, bla, 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 bla. O 2, si en ese momento te nace y te sale porque tienes un problema y literalmente quieres empezar a compartir, o sea, con eso, con lo que te acabas de conectar, compártelo, lo que sea, ¿eh? O sea, oye, ayer tuve un problema con mi esposo y te pido, o sea, por ejemplo, oye, muchísimas gracias porque me gané la lotería hoy en la mañana, o sea, lo que sea, ¿sí? O sea, compartir. Y siempre cerrar, o sea, la oración, aunque estemos diciendo el Padre Nuestro, o sea, o el Ave María, cerrar con las manos en el corazón, con un gracias, un solo gracias, gracias, y listo. O sea, ya está. O sea, para mí esto me ha ayudado mucho a comenzar el día diferente y a mantener mi mirada interior como muy, ¿sabes? Como muy abierta porque, o sea, entrego al principio del día mi intención de mantener mi ser abierto a ver lo que ocurre, o sea, a ver las bendiciones, a ver los mensajes, o sea, a conectarlo, a verlo. Entonces, es una oración de 30 segundos, muy rápida, que nos conecta inmediatamente con el corazón, que podemos expandirla como queramos, hacia donde queramos, pero que estamos directamente conectando con el corazón y después lo cerramos con una actitud de gratitud ante lo que venga. Por ejemplo. Bueno, eso claro. es... No, me parece súper potente, súper sencilla y algo que yo creo que todo el mundo puede hacer sin tener resistencias. Al contarlo, no he tenido ninguna. O sea, por supuesto que no. Yo creo que en realidad es como un reseteo de... Es muy interesante lo que comentaste antes sobre que la meditación es el desprendernos a nivel mental y la oración es el desprendernos a nivel de corazón, desprendernos y conectarnos también, ¿no? Con la totalidad. Y yo creo que yo siempre, como soy mucho más mental, o digamos que esa ha sido mi identidad hasta ahora, pues siempre he considerado que la meditación era mi oración, o que el mindfulness era mi oración, o que el yoga era mi oración. Y lo es. O sea, sí, puede claro, serlo, claro, sí. Puede serlo. Pero yo creo que una de las cosas que es absolutamente fundamental de la oración es el lenguaje. Y el lenguaje, ya lo hemos hablado en otros episodios, el poder del lenguaje, el poder de las palabras, que nos ayudan a solidificar una intencionalidad, una intención y también un enfoque o un foco. Y eso es muy, muy, muy importante porque es el poder de nuestra atención en ciertas palabras
y en ciertas imágenes y en ciertas emociones o sensaciones, ¿no? Entonces, yo creo que esto que acabas de comentar es muy poderoso porque, sobre todo si lo hacemos a primera hora de la mañana, ¿no? Porque es básicamente ese establecer esa intencionalidad de que somos uno, de que soy parte de la totalidad, de que estoy aquí, de que estoy agradecida por estar aquí, de que estoy agradecida porque hay un más allá, ¿no? Porque hay una totalidad, hay una esencia, hay un todo al que pertenezco. Espérame, sí. Y que vamos a ver, es la diferencia emocional muy importante. No solo es este entendimiento o la comprensión intelectual de hay un todo que soy parte, sino cuando bajamos al corazón es y que me sostiene, o sea, Exacto. me sostiene. Y esta es la imagen de la ola con el océano que nos encanta, ¿no? O sea, cuando la ola puede comprender que es una expresión del océano, pero cuando siente que el océano la sostiene, o sea, sostiene su existencia temporal, entonces cambia absolutamente la relación con el océano, a la comprensión intelectual, a la sensación incluso física que ocurre. Y para mí, en mi experiencia personal, la oración hace eso, o sea, nos lleva a sentir físicamente incluso este sostén del todo hacia nosotros como partes. ¿Haz de cuenta? Sí, y luego el último, digamos, la última pieza del puzzle, que es ese me abro a recibir, que esa es la intencionalidad que viene de esa apertura del corazón y que obviamente yo creo que ahí es donde radica ese poder, ¿no? Es el poder de darte cuenta de que tú eres parte del todo, de que hay un todo, de que tú eres parte y que además tu intención con esa oración es abrirte a ese todo, es abrirte a ese sostén, a esa guía, a ese amor, a ese apoyo, ¿no? Entonces, me parece que es vamos, que yo lo voy a hacer ya desde mañana mismo. O sea, ¡te lo dije! Y simplemente también quería en este punto recordar a las personas que nos están escuchando, si quieren saber más sobre el poder del ritual, el episodio 29 hablamos del poder del ritual. Y si queréis saber más sobre todo el tema del lenguaje, del poder del lenguaje, en el episodio 75 hablamos de mantras y frases de poder. O sea que son episodios que están un poco vinculados como ligados. Y uno más que me parece muy interesante por lo que tú hablabas cuando comenzaste, Maui, de claro, que decía tu mamá también, ¿no? O sea, tu resistencia a la petición y que te fuera negada esa petición, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que o sea, tiene que ver también con la vulnerabilidad. Ajá, que tenemos el episodio, que no sé el nombre, pero en este momento mi querida Magu nos lo ubica. Sí, yo lo miro. Sí, que es... El 34. El 34, perfecto. O sea, hablamos y ya sabemos, cuando nos atrevemos a ser vulnerables, mil perdones, estamos viviendo desde el corazón, ¿cierto? Sí. Básicamente estamos abriendo, como decía, mientras Wendy tiene su ataque de tos, os comento, como decía el gran grupo irlandés U2, un corazón roto es un corazón abierto. Es decir, cuando estamos vulnerables es porque hay una apertura del corazón a nivel emocional. Y aunque tristemente se ha considerado a la vulnerabilidad como debilidad, pero que no es así, sino es al contrario, o sea, entre más abiertos de corazón, más auténticamente vivimos y más, o sea, y más desde el amor y desde la confianza y no desde así. Yo creo que es lo mismo. En la oración, en esta apertura de corazón y en esta apertura o sea, del corazón a lo que venga, a lo que ocurra, porque yo tengo la intención, como se dice, ¿no? O sea, y abro la totalidad de mi ser para recibir lo que venga. O sea, soy vulnerable, suelto el control, me abro a recibir. De nuevo, son las palabras que yo utilizo. Ahora, por favor, o sea, lo que importa es la intención. Sí, o sea, es la intención de conectar desde el corazón con el todo que
nos trasciende, nos habita y nos sostiene. Ustedes, o sea, pueden utilizar mis palabras, encontrar las propias, pero para que una práctica, la que sea, se vuelva de verdad viva y nos transforme, ¿sí? Tenemos que hacerla nuestra, no repetir de otros si no resonamos con eso, ¿sí? Entonces, el consejo es ese, es encuentren sus propias palabras, no las tienen que pensar y que sentarse ahorita con una libreta para ver qué palabras, no, o sea, empiecen con las mías, si quieren, o empiecen, por ejemplo, el Centering Prayer, se llama, que es como la oración para centrarte, que hay muchos libros y es como la meditación cristiana, por llamar así, pero es prayer, es con el silencio y simplemente es, o sea, 3 pasos. 1, repite en silencio el nombre de lo divino como tú lo digas. Da igual, Dios, todo, Jesús, como tú quieras. O sea, repítelo 3 veces desde tu corazón y luego en silencio quédate 5 minutos o 10 o lo que tú quieras. Quédate, y luego es gracias y se acabó. Entonces, o sea, incluso el silencio es una oración cuando lo hacemos desde el corazón, o sea, desde ahí y no desde la mente. Entonces, ustedes hagan lo que quieran. Lo que yo quiero transmitirles es el poder de la oración no es porque va a suceder lo que queremos, porque un otro va a darnos, no. El poder es que inmediatamente nos conecta con nuestro corazón y desde ahí entonces podemos vivir nuestro día a día aceptando todo lo que venga porque estamos ya conectados con el corazón y conectados con este gran todo que nos sostiene, ¿no? Sí, y yo creo que ahí es donde básicamente está la clave de por qué la oración entendida como tal, como lo que estamos hablando aquí, no nos lleva al agarrarnos, no nos lleva al querer, no nos lleva a esa dualidad que yo siempre he percibido, sino nos lleva justamente a lo contrario, a la aceptación, al desprendernos y al vivir con lo que suceda, a vivir con lo que nos venga, pero siempre desde esta conexión íntima, ¿no? Con nosotros mismos y con la esencia de lo total. O sea incluso también, si lo que viene es la necesidad de petición, de súplica, se hace, se pide, se suplica, lo que sea necesario, simplemente es desde ahí, o sea, desde conectar con nuestro propio corazón, conectarnos desde ahí con el corazón del universo o con la esencia divina, como quieran llamarlo, y desde ahí, o sea, entregar todo lo que hay también dentro de nosotros y recibir lo que venga, como si fuera el cordón umbilical del cosmos, literalmente. O sea, es un dar y recibir, es esta comunicación constante de la parte al todo, del todo a la parte, o sea, es nutrir constantemente la ola y el mar, pero desde el corazón, no desde la parte mental. Y entonces, Wendy, en tu experiencia que llevas trabajando este tema en las últimas semanas, ¿cuál ha sido la mayor... ¿Qué cambio has visto con respecto a ti, a cómo vives tu día a día por implementar esta práctica de manera diaria? Definitivamente me siento más en calma, me siento más alineada, con más energía, más conectada, más alegre, más tolerante. Sí, siento que el conectar con lo divino desde el corazón a través de la oración, que otra vez puede durar literalmente 30 segundos, como que cambia la energía de mi día. ¿Por qué? Porque limpia mi mirada interior. Porque cambia mi energía y entonces la manera en que respondo ante las situaciones que van ocurriendo es muy diferente a cuando no empiezo mis días desde una conexión profunda. Ya. Sí, o sea que básicamente es como otra... Es que cuando estás hablando me estaba recordando a mí misma los días en los que, digamos, estoy como más mindful. Entonces, mi práctica dorada es el mindfulness. La tuya en este momento es la oración. Francamente, las veo muy parecidas, aunque sean, o sea, hay obviamente ciertos matices diferentes, pero en el fondo son prácticas de reconexión interior y de conexión con lo divino, o sea, interior y exterior, ¿no? Es conexión con la totalidad, básicamente. Y de aceptación, ¿no? Que la aceptación es lo que después lleva a la compasión, a la paciencia, al agradecimiento. No siempre, obviamente no decimos que sea fácil, pero sí que nos regala esa
esa tal vez pausa interna, aunque sea de nanosegundos, para apreciar que todo lo que nos llega, pues nos llega y por resistirnos no vamos a hacer que desaparezca, ¿no? Y que además todo lo que nos llega es una oportunidad para conectarnos de nuevo con la totalidad. Yo creo que exactamente, o sea, que la gran diferencia entre las diferentes prácticas que hay, como la meditación, el mindfulness, el yoga, en fin, es la intención. O sea, cuando meditamos, por ejemplo, nuestra intención es relajar nuestra mente, enfocarnos en el momento, bla, bla, a fuerza, ¿no? Cuando es el mindfulness, la intención es conectar con el aquí y ahora, o sea, con lo que ocurra. Pero la intención es esa. En la oración, la intención siempre es conectarnos con el todo divino, con la fuente. O sea, siempre, ¿sí? O sea, independientemente de las palabras que utilicemos, del momento que estemos viviendo, o sea, independientemente de todo, la intención de la oración es conectarme con mi fuente, con Dios, con el universo, con la energía, como quieras, a diferencia de la meditación, el mindfulness o el yoga, que es conectarme con mi cuerpo, etcétera, ¿no? O sea, es la gran diferencia. Cuando queremos conectarnos con lo divino, oramos. Sí, lo que pasa que yo creo que ahí son diferencias como muy sutiles, pero son... No, y que además están basadas en el lenguaje, porque finalmente el yoga es una preparación para la conexión última, que siempre es la conexión con la fuente. Entonces a nivel superficial puedes decir que el yoga te está conectando con tu cuerpo, pero en realidad no, el yoga te está conectando... O sea, es uno de los... Lo que llaman en inglés el stepping stone, que es uno de las piedras en el camino hacia esa conexión total con la fuente. Bueno, salvo, exacto, ¿no? Que esto es ya como una maravilla. Fíjate, yo llevo, desde que empezó el año, o sea, 20 días, naciendo 3 prácticas en una. Fíjate, que es, digo la oración que les compartí, ¿no? Ahí me conecté. Y en ese momento, o sea, cuando lo siento, hago un poco de yoga, ¿sí? Pero cuando estoy haciendo el yoga, ¿sí? O sea, mi intención es estar conectada absolutamente con mi cuerpo, con el momento y con el todo que me sostiene. Entonces, en ese momento, al mismo tiempo, es yoga, meditación, mindfulness y oración. Al mismo tiempo, porque es la intención, pero la diferencia que yo he encontrado nada más es que cuando le sumé estos 30 segundos de oración, siento diferente. O sea, sí, como que era, en mi caso, como la pieza que faltaba para amalgamar, así como... Sí. Pero pero todo al final te ha llevado a ese punto, ¿no? de conexión última con la fuente, con lo divino, con lo fascinante, amiga. Me he quedado, estoy aquí apuntándome, tomando apuntes. Os vamos a dejar en las notas del episodio la información sobre Jeanette Connor y también sobre los otros episodios que podéis escuchar, si no os habéis escuchado aún, que hemos mencionado en este episodio. Yo creo que esta es una magnífica introducción e invitación a las personas que quieran o bien retomar con una práctica de la oración o bien empezar una práctica de la oración totalmente nueva, que sería mi caso. Así que muchísimas gracias, Wendy, por esta magnífica exposición y esperamos que os sea de utilidad, que os inspire. Yo creo que es un tema magnífico porque puede ser la piedra un poco de clave para aunar varias prácticas espirituales en una que sea como la práctica, la central desde el corazón, el paraguas que nos hacía falta, tal vez, que nos engloba todo. Así que es un tema fantástico para empezar el año. Así que nada, muchísimas gracias de corazón por escucharnos. Esperamos que os haya aportado mucho valor y nos escuchamos la semana que viene. Les mandamos un beso, un abrazo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós.
Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres formar parte de nuestra comunidad privada y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano en Facebook. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía wendybosch.com. Gracias.